Buen día a todos. El día de hoy les voy a explicar cómo calcular transformadores con ábacos, en este caso con los que yo ya les proporcioné. Para esto elegí uno de los ejercicios que yo les había propuesto, que es un transformador de 110 volt a 12 volt con 3 amperes. Cabe aclarar que los ábacos no sirven para hacer todas las cuentas del transformador, pero sí la mayoría. Pero algunas cuentas vamos a tener que hacer. Como antes que nada, vamos a tener que hacer la siguiente cuenta. Necesitamos la potencia en volt ampere del transformador. Bueno, para eso vamos a hacer 12 volts por 3 amperes nos dará la potencia del secundario, que es la misma del primario. 12 volts por 3 amperes, 36 volts ampere, nos va a dar la potencia del secundario, que es la misma del primario, como ya aclaré. Bueno, entonces, en esta columna de la primera tabla vamos a tener la potencia secundaria en volt ampere. Y en esta diagonal vamos a tener la frecuencia en ciclos por segundo, que es lo mismo que decir hertz. Nosotros, estando en Argentina, vamos a usar 50 Hz. Entonces, siempre usamos la línea de 50 Hz, que es esta. Ven que tenemos 40 y 60, la del medio, que está más oscura, esta es la de 50 Hz. Perfecto. Usando esa, ven que yo acá ya tracé una línea a 36 volt ampere, que en realidad la tracé porque estaba entre 30 y 40, la tracé al medio. Así que técnicamente serían 35 volt ampere. Pero bueno, aquí vemos que se corta con la línea en el medio de 6 y 7. Como se corta la línea en el medio entre 6 y 7, vamos a decir que la sección del núcleo es 6,5 centímetros cuadrados. Perfecto, ya tenemos la sección del núcleo. No olvidar, potencia en esta columna, frecuencia en la diagonal y acá abajo nos va a dar el resultado. Perfecto, pasemos a la siguiente tabla. En la siguiente tabla tenemos que de la mitad para arriba es para otras frecuencias. Como nosotros vamos a usar 50 Hz porque estamos en Argentina, de acá para arriba no la usamos ya. Bueno, de acá para abajo tenemos dos valores que necesitamos. En esta columna, toda esta columna, va la sección del núcleo, la que calculamos recién. Y en estas diagonales va la inducción magnética, que yo ya se las di, y en este caso es 10.000 gaussios. Entonces, como verán, la línea de 10.000 gaussios ya está resaltada porque es una inducción magnética muy común. Perfecto. Hacemos una línea que tenemos 6, 6,5, 7, 7,5, 8. Entonces, acá en 6,5 trazamos una línea y nos queda aquí. Este punto ustedes no lo pueden ver, pero después si quieren hagan la prueba. Si bajamos nos queda en 7. ¿A qué se refiere este número? Bueno, ese 7 son 7 espiras por voltio. Entonces, repasemos. Sección del núcleo, inducción magnética y lo que nos da acá abajo es las vueltas por voltio. Entonces, hay que cruzar esta línea con una de estas. Perfecto. Ahora tenemos el número de espiras por voltio, pero ese valor a nosotros no nos sirve. Necesitamos el número de espiras totales. Entonces, 110 volts por 7 espiras por voltio nos va a dar un total de 770 espiras en el primario. ¿Se entiende, no? Voltaje del primario por 7 espiras por volt nos da la cantidad de espiras en el primario. Teniendo las espiras en el primario, necesitamos las espiras en el secundario, que son 12 volts por 7 espiras por volt, nos va a dar 84 espiras en el secundario. Perfecto, ya tenemos los números de espiras en primario y secundario. No usamos más esta tabla. Casi estamos listos para tener los datos que necesitamos. Lo único que nos falta es el grosor o espesor o sección del hilo. Para eso vamos a usar la tercera tabla y tenemos que saber esto. Nosotros tenemos el amperaje con que consume el secundario, pero no tenemos el que consume el primario. Entonces lo vamos a calcular. ¿Cómo se calcula? Muy sencillo. Tenemos esta cuenta, nos dio la potencia del secundario, que es la misma que la del primario. Entonces, 36 volt ampere dividido 110 volt nos va a dar el amperaje del primario, o el consumo o la intensidad del primario. Como esto es una tabla,
lo voy a aproximar. Esto da aproximadamente 0,4 amperes. Del primario. Como verán, tenemos en esta columna la intensidad en amperios y estas dos líneas que son paralelas inclinadas a donde nos va a dar como un máximo y un mínimo. No es un máximo y un mínimo, pero hagamos de cuenta que es eso. Perfecto, tenemos 3 amperes. Subimos, la sección del secundario está entre 0,75 y 1,5. Esta es la sección del secundario. Y que la sección del primario, que es 0,4 amperes, nos chocamos, va a estar, la sección del primario va a estar entre 0,3 y 0,5. Acá para tomar la decisión, lo que vamos a hacer es simplemente agarrar una tabla de calibres estandarizados y elegir el que esté. Si tenemos más de un calibre, elegimos o el más alto o el más bajo dependiendo de lo que queramos hacer. O sea, si lo queremos más barato, elegimos el más bajo. Si lo queremos más seguro, elegimos el más alto. Perfecto. Entonces, yo voy a usar en el secundario 1.5 y en el primario, que yo ya sé, 0.35, que yo ya sé que es una medida estandarizada. Perfecto. Ya tenemos todos los datos, pero quiero repasar. Primer tabla. Tenemos la potencia del secundario en volt-ampere, la frecuencia en las diagonales y aquí abajo nos va a dar nuestro valor de sección. Segunda tabla. Tenemos aquí la sección del núcleo que sacamos desde esta tabla, o sea que sería este valor es el que va a ir acá. Y la inducción magnética en Gauss. Cruzamos estos valores y aquí abajo nos va a dar el número de espiras por voltio. Perfecto. Una vez tenemos eso, calculamos la intensidad del primario y el secundario si es que no la tenemos. Y con la intensidad de aquí abajo y cruzándola con estas dos diagonales, sacaremos acá el diámetro del hilo de cobre. Una vez que tenemos el diámetro del hilo de cobre, ya está. Y ahora voy a hacer un resumen final de todo lo que nos dio. Tenemos entonces un transformador de 6,5 centímetros cuadrados de sección con 770 vueltas en el primario de un alambre de 0,35 milímetros. Y un secundario de 84 vueltas de 1,5 milímetros. Entonces, con estos datos ya podríamos calcular nuestro transformador. Espero que les sea de utilidad y que les sirva para calcular sus transformadores. Yo recomiendo usar cuentas siempre que se pueda, pero para hacer algo rápido esto es ideal. Nos vemos en el próximo video.